Buenas tardes para todas y todos, bueno, y todes, hoy en día hay que decir hasta eso. Entonces, hoy vamos a trabajar lo que son las tipologías textuales, ¿sí? Am, en la vez anterior vimos lo que eran los niveles de lectura. Los niveles de lectura es algo que se relaciona, o sea, cada pregunta de la prueba de competencia lectora del examen, cada una de esas 40 preguntas, pertenece a un nivel de lectura. Y también de esa misma forma, cada texto que se utilice en la prueba, sea uno solo, o sean dos, o sean tres, lo máximo que he visto es cuatro, ya más de cuatro no daría, eh, pertenece a una tipología textual. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, las principales características de las tipologías textuales, a diferenciar una de otra. Y pues bueno, por el tiempo pues no podríamos profundizar en cada una, que sería lo ideal, sino que vamos a ver en general en qué consiste cada una de esas tipologías. Entonces hablemos de las tipologías textuales. Básicamente, las tipologías textuales son formas de clasificar los textos. Normalmente se clasifican desde dos puntos de vista. Desde la intención y desde la estructura. Pero vamos a hablar desde la intención, vamos a clasificarlo desde la intención. Cada texto tiene su propia estructura y vamos a hablar de eso. Pero desde la intención también, cada texto tiene un objetivo que persigue. Em, por ejemplo, el texto narrativo pretende contar, narrar o relatar hechos. El texto descriptivo es como si pintase con palabras, es decir, va a dar una serie de características, detalles, cualidades, si se quiere, de lo que se está describiendo. El texto expositivo puede pretender explicar, informar o instruir. Y el texto argumentativo lo que pretende es persuadir, convencer. Desde la intención, esa es la diferencia básica entre esas cuatro tipologías. También para aclarar, si les hablan de texto explicativo, o si les hablan de texto informativo, eso cabe dentro del texto expositivo. Vamos a hablar primero del texto narrativo. Normalmente este es el texto más fácil de entender para las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo perciben de una forma más agradable y, y porque les ayuda, digámoslo así, a manejar, a utilizar la imaginación. Entonces eso hace el texto más cercano al que está leyendo, más cercano al lector. Porque muchas veces yo he visto que con los textos expositivos y los textos argumentativos, la gente, dependiendo del tema que se esté hablando, ponen como una barrera. En cambio, el texto narrativo lo perciben más cercano. ¿Qué caracteriza el texto narrativo? El texto narrativo eh, es un relato, es decir, como ya lo decíamos, la intención es narrar, relatar, contar una historia que puede ser real o puede ser ficticia, ¿sí? Dentro de las principales características es que el texto narrativo tiene un narrador. Los demás textos, las demás tipologías se supone que no tienen un narrador, ¿sí? Bueno, aunque de pronto la crónica, que es un género eh, expositivo, puede tener narrador. Pero para no enredarnos, básicamente el texto narrativo tiene un narrador. ¿Qué es el narrador? El narrador es quien cuenta la historia. Eso hace que la gente confunda narrador y autor, pero no son lo mismo. Disculpen, yo doy acceso. El narrador es el personaje que cuenta la historia, entonces puede ser inventado por el mismo autor. Es decir, por ejemplo, si yo quiero escribir una historia y la escribo en primera persona, es decir, hablo de yo o de nosotros, ¿cierto? Y entonces yo en esa historia
invento que yo soy un extraterrestre de color verde que tiene 3 antenas, por decir algo. Eso no significa que quien escribe el texto es un extraterrestre verde de 3 antenas. El narrador es el que cuenta la historia y puede ser a veces un personaje. Entonces no deben confundir el narrador con el autor. El autor sería yo, pero el autor sería yo, pero el narrador es ese personaje que me inventé para contar la historia. ¿Sí? Entonces deben diferenciar narrador de autor. Eso es importante. Si en las preguntas les mencionan, ojo, si en las preguntas en el enunciado les hablan de un narrador, eso implica que el texto es narrativo, ¿sí? Las personas en el examen que hacen las preguntas no son las mismas que escribieron los textos. Entonces, ustedes deben ver las pistas que están en las preguntas, porque digamos que muchas veces ellos le dan pistas a uno. Por ejemplo, en todos los exámenes que he visto, que son muchos, por ejemplo, a veces dicen, el narrador tal cosa. Ah, bueno, acá me están indicando que el texto es narrativo. Y muchas veces también en el enunciado se nota cómo entendieron ellos el texto, dan como características. Recuerden que la respuesta que usted dé a una pregunta no se debe oponer a otra. O sea, si usted da 2 respuestas, que una se opone a la otra, una de las dos está mal. Bueno, pero volviendo al texto narrativo. Ejemplos de texto narrativo son, por ejemplo, el cuento, la novela. La noticia no sería un texto narrativo, yo no sé por qué lo ponen ahí. Eh, el mito, mm, la tragedia, la leyenda, todo eso son textos narrativos, la fábula. Si fuésemos a definir de la forma más simple el texto narrativo, es un texto donde hay personajes que realizan acciones en un momento y lugar determinado, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de Caperucita Roja, bueno, Caperucita Roja era una niña que vivía en tal parte, ella una vez fue a llevarle cosas a su abuelita, bla, bla, bla. Entonces, miren que ahí ya hay una protagonista que es Caperucita Roja, ¿sí? Ah, y ahí viene otra cosa que me parece importante mencionar. A ver, miremos aquí. Cervantes es el autor y el Quijote el personaje. Siempre me ha ayudado a diferenciar esos dos. Ah, bueno, sí. Sí, los personajes son los que realizan acciones, pero Cervantes es el autor. Am, pero vuelvo y les digo, no confundan autor con narrador. Yo no estoy diciendo que el narrador siempre es el personaje. Por ejemplo, en el Quijote no es un narrador. El Quijote es un personaje, pero el Quijote no dice, yo fui con Sancho Panza y monté a Rocinante buscando a Dulcinea. Él nunca habla en primera persona, a menos de que sea un diálogo. Entonces, digamos que no es que todo personaje sea un narrador, porque tampoco se trata de eso. Bueno, pero volviendo acá. Lo que les quería decir es que una pregunta común es por el título. A ver, muchas veces he visto en la prueba que dicen, el título más adecuado para el texto es. Entonces, ¿cómo se titulan los textos narrativos? Voy a hablarles de eso. El título de los textos narrativos, digamos que ustedes se deben basar en 4 ítems. El primero es por los protagonistas. El protagonista o protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas? El personaje principal. Ese es el protagonista, el personaje principal. El segundo ítem, por ejemplo, Caperucita Roja se titula así porque la protagonista es Caperucita Roja, ¿sí? Otro ejemplo es, o más bien, si ustedes ven entre las opciones y les pregunta por el título y les aparece una opción que se refiere al protagonista, esa es la que deben escoger. Pero si ninguna opción se refiere al protagonista, pero una opción se refiere a la historia, a la trama del texto, entonces escogen ese, ¿sí?
Si me aparece uno que hable del protagonista y uno que hable de la trama, escojo el del protagonista. Si no me aparece el del protagonista, pero está el de la trama, escojo el que se refiere a la trama. ¿Cómo así que la trama? Por ejemplo, a veces una novela puede que se llame, puede que el tema sea una traición y entonces por allá se llame Pasiones Secretas. Ahí se estaría refiriendo a la historia, no a los protagonistas. El tercer ítem es que se refiera a un lugar, ¿sí? Si no me aparece que se refiere al protagonista, ni me aparece que se refiere a la trama, pero aparece que se refiere a un lugar, entonces escogen la que se refiere al lugar, ¿sí? Eh, por ejemplo, hay una novela que se llama La Casa de las Dos Palmas y la historia sucede en una casa que tiene dos palmas. Y si no les aparece entre las opciones del título ni el protagonista, ni la trama, ni el lugar, entonces deben escoger el tiempo, la que se refiere al tiempo. Por ejemplo, hay una novela que se llama 1984, porque los hechos que suceden en la novela sí pasaron en 1984. Entonces, cuando vayan a escoger el título, recuerden, primero se fijan los protagonistas, si hay un título que se refiere a ello, esa es la opción que deben escoger. Si no, la trama, si no, el lugar y si no, el tiempo. Eso sí, tiene que haber uno de esos cuatro. ¿Sí? Eso con respecto al título. Los textos narrativos, los personajes, hay tres tipos de personajes. Los protagonistas que son los principales, los personajes secundarios, que son como, digámoslo así, de relleno, con alguien tiene que hablar el protagonista. Y hay otro tipo de personajes que se llaman el antagonista o los antagonistas. ¿Qué caracteriza a un antagonista? ¿O en qué consisten los antagonistas? Bueno, miren, normalmente la gente piensa que los antagonistas son los malos, ¿sí? Pero eso es un error. El antagonista no son los malos. El antagonista es el personaje que se opone al protagonista. Eso no lo hace malo, ¿sí? Es decir, a veces puede que el protagonista sea malo. Por ejemplo, en esa novela de El patrón del mal, que el protagonista era Pablo Escobar era malo. Entonces, el que se opone a él en realidad sería bueno, ¿sí? Entonces, el antagonista es el que se opone al protagonista, ¿sí? Eso es lo que caracteriza al antagonista. El antagonista se opone al protagonista. Para que no confundan antagonista con malo, porque a veces el protagonista es malo, se le llama antihéroe, ¿sí? Cuando el protagonista es malo, como por ejemplo el patrón del mal, antihéroe. Cuando el protagonista es bueno, a menudo se le considera héroe. Otro ejemplo de un antagonista que no es malo es, por ejemplo, bueno, voy a poner este ejemplo porque supongo que la mayoría de ustedes ya lo vio. Betty la Fea. En Betty la Fea, el francés que está persiguiendo el amor de Betty no es malo. De hecho, mucha gente quería que ella se quedara con él en lugar de Armando. Pero como se opone al protagonista, que es Armando, entonces, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero el francés sería un antagonista. Ahora hablemos de la estructura del texto narrativo. El texto narrativo se divide en tres partes. El inicio, que si se quiere se puede llamar planteamiento del problema, ¿sí? De hecho, en términos más simples, es eso. Normalmente el centro de una narración, o sea, de una trama, de una historia, o si vamos a ser más técnicos, de una diégesis, porque así se le llama técnicamente a la historia, la trama eh, gira en torno a un problema. Entonces, el inicio sería el planteamiento de un problema.
El nudo sería el desarrollo de ese problema, que también se le puede llamar conflicto. Y el desenlace es la resolución del problema, ¿sí? Como que se soluciona el problema. Ahora, normalmente así es un texto narrativo, pero a veces los autores, como son tan libres para escribir, a veces le quitan un pedazo, ¿cierto? A veces, por ejemplo, comienzan por el final. Para dar un ejemplo, en Cien años de soledad se comienza por cuando iban a fusilar al protagonista. Entonces es como si comenzaran por el final, ¿sí? Em, Normalmente es así, planteamiento del problema, desarrollo del problema, resolución del problema, es decir, inicio, nudo, desenlace. Pero a veces los autores cambian el orden o dejan la historia abierta, ¿sí? No le dan un desenlace, sino que la dejan abierta. Entonces le faltaría esa parte de la estructura. Em, Así es como es la estructura de un texto narrativo. Con respecto al narrador, el narrador, cuando el narrador está dentro de la historia, se le llama intradiegético. Intra quiere decir dentro, diégesis historia, intradiegético dentro de la historia. Entonces uno va a notar que en la narración se habla en primera persona, es decir, hablan de yo, de nosotros. Me pasó tal cosa, nos pasó tal cosa. ¿Sí? Denme un segundo. Em, y cuando el narrador está por fuera de la historia, se le llama extradiegético. Extra quiere decir afuera y diégesis historia, está por fuera de la historia. En ese caso, cuando narra, normalmente lo hace en tercera persona. Entonces va a decir, le pasó a él tal cosa, le pasó a ella tal cosa, le pasó a ellos tal cosa. No habla en primera persona. Eso con respecto al narrador. Recuerden que el narrador y el autor son dos cosas diferentes. También recuerden esto. Un personaje es el que realiza acciones. Entonces, por ejemplo, eh, entonces, si yo digo, Andrés le dijo a Luisa, abro comillas, Dios te bendiga, cierro comillas. Y Luisa le respondió, gracias. ¿Cuántos personajes hay en lo que acabé de nombrar? En la pequeña historia que acabé de nombrar, ¿cuántos personajes hay? En realidad habría dos, porque hay dos que realizan acciones, que son Andrés y Luisa. Dios no sería un personaje porque simplemente lo están nombrando, ¿cierto? Pero Dios no realiza una acción. Eso es como para que vean la diferencia. Ahora veamos un ejemplo. Este es un fragmento de una novela de Juan Ramón Jiménez que se llama Platero y yo. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. En realidad, en este fragmento, que es de una novela, lo que se está haciendo es una descripción de Platero. O sea que este texto sería descriptivo. ¿Qué pasa? Que a menudo la descripción se convierte en una herramienta de las demás tipologías. De hecho, en el examen, hasta ahora, en los exámenes que he visto del 2004 hasta el día de hoy, que han sido prácticamente todos, eh, no he visto un texto enteramente descriptivo. Solo han utilizado textos narrativos, expositivos o argumentativos. También hay que aclarar algo. En los últimos años he visto que ha aumentado el uso de los textos narrativos. Antes se utilizaba más el texto argumentativo, pero en los últimos años se ha equilibrado.
Entonces yo diría que es más o menos un 40% texto narrativo, 40% texto expositivo y 20% 40% narrativo, 40% argumentativo y 20% expositivo. Así es más o menos la cualidad del examen. Es decir, esa es la probabilidad de que le salga una tipología. Tiene una probabilidad del 40% que le salga narrativo, 40% argumentativo o 20% expositivo. En todo caso, en este texto, en este fragmento, el personaje sería Platero. Ahora vamos a hablar del texto argumentativo. El texto argumentativo lo que busca es convencer, persuadir, ¿sí? Ese es el objetivo. Recuerden que el objetivo del texto narrativo es contar una historia, relatar, narrar, son sinónimos. El objetivo del texto argumentativo es convencer o persuadir. En el examen les pueden aparecer verbos como defender, sustentar, criticar, argumentar, etc. Y se van a referir a un texto argumentativo. Así como si les aparece narrar, relatar, contar, se están refiriendo a un texto narrativo. El texto argumentativo, entonces, normalmente, para convencer, utiliza algo llamado los argumentos, que pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo, hay argumentos racionales que apelan a la lógica, hay argumentos de hecho que hablan de cosas que le pasó al autor. En el texto argumentativo no hablamos de narrador. En el texto argumentativo no se habla de narrador. Se habla de autor. ¿Sí? Ahí solo hay autor. Es diferente que en el narrativo, porque en el narrativo está el autor y el narrador. En el argumentativo solo está el autor. Y como les decía, trata de convencernos de su punto de vista con respecto a un tema con diferentes tipos de argumentos. ¿Sí? Por ejemplo, de pronto va a citar a alguien famoso, eso se le llama cita de autoridad. De pronto va a utilizar estadísticas, un argumento cuantitativo. De pronto va a decir su opinión, argumento de opinión personal, muchos tipos de argumentos. ¿Sí? Hablemos de la estructura. La estructura del texto argumentativo, primero está la tesis. La tesis es una proposición discutible. Es decir, si yo digo que el agua moja, eso no sería una tesis. ¿Sí? Si yo digo que Medellín es la capital de Antioquia, eso no sería una tesis. Pero si yo digo, no, Medellín es la mejor ciudad del mundo, eso sí sería una tesis. Eso es discutible. No toda la gente va a estar de acuerdo. ¿Sí? Y aunque, por ejemplo, algunas personas no estuviesen de acuerdo con que Medellín sea la capital de Antioquia, de todas formas lo es una realidad. O sea, eso no es discutible. La tesis, en cambio, sí es algo que se puede discutir. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver si es claro lo de la tesis. Si yo digo, pero te refieres a en el examen, no, en el examen no. En el examen, en todos estos años, yo diría que la probabilidad de que le salga un texto dentro del texto argumentativo, la probabilidad de que le salga un texto filosófico sería del 25%, sería el 25% del 40%. Es decir, la probabilidad sería más o menos del 10% que le salga un texto filosófico, es muy pequeña. Sí, una entre 10. Pero bueno, volviendo acá. Vamos a ver si está claro lo de la tesis. Si yo digo que la tauromaquia es un arte, ¿eso sería una tesis o no sería una tesis? ¿Qué piensan los demás? Sí, porque es discutible, ¿cierto? Si yo digo que la tauromaquia es la práctica del toreo,
¿Eso sería una tesis o no sería una tesis? No, porque eso es. Eso no se puede negar. Para terminar, otro ejemplo con lo mismo. Si yo digo que se debe prohibir la tauromaquia, ¿eso sería una tesis o no sería una tesis? Sí, porque hay gente que no está de acuerdo con eso. Entonces tengan cuidado, porque por ejemplo, puede que todos ustedes estén en contra de la tauromaquia, ¿sí? Y entonces yo diga, y entonces la tesis sea, se debe prohibir la tauromaquia. Como ustedes están de acuerdo, de pronto van a pensar, ah, como está diciendo la verdad, esto es expositivo. Y no, porque aunque ustedes estén de acuerdo, ustedes deben tener la mente abierta y pensar, bueno, ¿todo el mundo está de acuerdo con esto? Ah, no, hay gente que hasta la practica hoy en día, ¿sí? Entonces, en eso es en lo que tienen que pensar. Am, bueno, entonces voy a decir que la tesis es que se debe prohibir la tauromaquia. Entonces un argumento puede ser, eh, pienso que se debe prohibir la tauromaquia porque es un acto cruel en contra de los animales, ¿sí? Eso sería opinión personal. ¿Por qué? Porque dije pienso. Si yo digo, ah, se debe prohibir la tauromaquia porque, como decía mi abuelita, dos puntos abro comillas, no se debe jugar con la comida, cierro comillas. Eso sería una cita textual porque no lo dije yo, sino que lo dijo mi abuelita, ¿cierto? Eso sería una cita textual. O puedo decir, ah, se debe prohibir la tauromaquia porque según la ONU en el 95% de los países ya se prohibió, ¿sí? Argumento estadístico, o sea, cualquier tipo de argumento. Y la conclusión es como una idea final que puede ser la ratificación de la tesis o puede ser una idea complementaria con respecto a lo que se dijo en el texto. Sí, es como una idea final. Nuevamente para diferenciar uno de otro. En el texto narrativo, por ejemplo, predomina el tiempo pasado. Normalmente en los textos narrativos se habla en pasado. Y Caperucita fue donde la abuela. Y Caperucita corrió por el bosque, etcétera. Hablan en pasado, ¿cierto? En cambio, en los textos argumentativos, lo más común es que se hable en presente, ¿sí? Para que tengan eso en cuenta también. Otra diferencia, los textos argumentativos son subjetivos, es decir, uno nota que hay un punto de vista con respecto a un tema. En cambio, en el texto narrativo simplemente se está contando una historia, entonces no es que el narrador vaya a tener una opinión, ¿sí? Tampoco es que no la pueda tener, pero se nota que ahí lo importante es que se está contando la historia de alguien. Miremos un ejemplo de texto argumentativo. El periodismo tiene como función principal informar. Hasta ahí parece expositivo porque se supone que para eso es el periodismo, es decir, hasta ahí parece que no hubiera opinión, ¿sí? Pero después dice, sin embargo, en los últimos 20 años ha sido utilizado por los gobiernos de turno de nuestro país para influir en la opinión pública y, a veces, hasta para distorsionar la verdad. Por ejemplo, ahí uno podría pensar, ah, no, pero es que eso sí es verdad, lo que están diciendo ahí es verdad. ¿Y será que el gobierno está de acuerdo con esa tesis? ¿Y será que los medios de comunicación están de acuerdo con esa tesis? Entonces eso es discutible. Eh, Ve, pero ¿y dónde está la estructura? ¿Por qué pasó de una vez acá y no la estructura? Ah, bueno, no, sí, acá está la estructura, ¿verdad? Ah, me faltó mencionar algo. A veces en la estructura del texto argumentativo hay una introducción. No es obligatorio, ¿sí? Normalmente primero está la tesis, luego los argumentos, luego la conclusión. Pero a veces, como ya les mencioné antes en el texto narrativo, los autores cambian el orden. Por ejemplo, a veces ponen la tesis al final, es decir, la conclusión es la misma tesis, ¿sí? Ahí estaríamos hablando de un texto inductivo. ¿Por qué? Porque tiene la idea principal al final, ¿sí? A veces tiene la tesis para comenzar. A eso se le llama deductivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de la tesis se deduce el resto. Y así.
A veces tienen la tesis en la mitad. Entonces uno dice, mira, son 3 párrafos y la tesis está en el segundo párrafo. Está en la mitad. Entonces, la estructura de este texto es, o la forma o el método de escritura de este texto es eh, inductivo-deductivo, ¿sí? Entonces, si la idea principal está al comienzo, deductivo. Si la idea principal está al final, inductivo. Si la idea principal está en la mitad, inductivo-deductivo. Pero eso solo aplica para los textos argumentativos y para los textos expositivos. El texto narrativo no se habla de inductivo, ni deductivo, ni nada de eso. Volviendo acá. Acá hay una introducción, pero no es obligatorio ponerle introducción a un texto argumentativo. Veamos la introducción, dice. La manipulación de los medios de comunicación por parte del poder político es un claro indicio del irrespeto a la libertad de expresión que existe en Perú. Y ya luego comienzan con un argumento. En el gobierno de Fujimori, la compra de conciencias en los medios de comunicación alcanzó ribetes de escándalo. Entonces miren que acá otra característica común en los textos argumentativos es el uso de la primera persona. O sea, no siempre es así, no siempre se utiliza, pero es muy común que se utilice. Por ejemplo, nuestro país está hablando de nosotros. ¿Sí? Eso es primera persona plural. Para resaltar también lo de las personas. Primera persona singular, yo. Primera persona plural, nosotros. Segunda persona singular, tú. Segunda persona plural, ustedes. O como dirían los españoletes, vosotros. Tercera persona singular, ella, él. Tercera persona plural, ellos, ellas. A veces los textos se escriben de forma impersonal. ¿Cómo así que impersonal? En lugar de decir, por ejemplo, acá está hablando en tercera persona, el periodismo tiene, si uno fuese a reemplazar el periodismo, diría él, ¿cierto? Entonces, por eso es tercera persona singular. Pero, por ejemplo, si yo comienzo diciendo, se sabe que el periodismo, como no estoy diciendo quién sabe, sino se sabe, eso es impersonal. Se conoce que se utiliza el reflexivo. El reflexivo es poner se sabe, se conoce, se piensa, etcétera. Como ahí no estoy diciendo yo pienso, sino se piensa, eso es impersonal. Bueno, eso con respecto al texto argumentativo. Pero hablando de los géneros argumentativos, para diferenciar los géneros. Texto narrativo, les decía yo, el cuento, que es una historia corta, la novela, que es una historia larga, el mito, que va a mencionar dioses, hechos fantásticos y el origen de algo, la leyenda, que se basa en la tradición oral, la fábula, que tiene moraleja, normalmente los personajes son animales, eh, y hay personificación, es decir, los animales se comportan como gente. En los géneros argumentativos está, por ejemplo, el ensayo, que es el género argumentativo por excelencia, que se caracteriza por tener citas de autoridad. Es decir, normalmente dentro de los argumentos se utiliza citar a personajes reconocidos. Y va a hablar de un tema serio. La columna, que es un texto argumentativo donde se toma un tema trivial y predomina la opinión personal. La apología. La apología es un discurso a favor de algo. Entonces uno habla de ese tema como si lo amara, ¿cierto? Como un uribista hablando de Uribe o un petrista hablando de Petro. También está lo contrario, que sería la diatriba. La diatriba es un discurso apasionado en contra de algo. Entonces uno habla de eso como si lo odiara, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los petristas hablando de Uribe o los uribistas hablando de Petro. ¿Sí? Para dar el ejemplo político, porque ya se acercan las elecciones. Ahora vamos a hablar del texto expositivo. Como les digo, estoy resumiendo las tipologías. Les recomiendo que profundicen en ello. Entonces, el texto expositivo es objetivo. Ahí no hay opinión.
O si hay opinión, entonces es muy sutil, casi ni se nota, ¿sí? El texto expositivo se escribe en presente, a diferencia pues del texto narrativo. Siempre es en tercera persona o de forma impersonal. En eso también se diferencia del texto argumentativo y del texto narrativo, porque en el texto narrativo, digamos que el narrador puede hablar en primera persona. En el texto argumentativo, el autor puede hablar en primera persona, pero en el texto expositivo, el autor no habla en primera persona, ¿sí? Porque eso ya sería como un texto de otra tipología, ¿sí? Entonces ahí siempre se habla o en tercera persona singular o plural o de forma impersonal. Lo que se dice se supone que es real, ¿cierto? Lo que se habla en el texto expositivo se supone que es real, que es algo aceptado, ¿sí? Yo les decía ahora, Medellín es la capital de Antioquia. Eso sería de un texto expositivo, no de un texto argumentativo. El texto argumentativo diría, Medellín es para dar un ejemplo contrario, Medellín es la peor ciudad del mundo. Eso sería ya de un texto argumentativo, ¿sí? Porque lo que se está diciendo ahí es discutible, mientras que si yo digo es la capital de Antioquia o simplemente es una ciudad, eso ya es indiscutible. Eso sería de un texto expositivo. El texto expositivo, ¿qué pretende? Entonces recordemos, el texto narrativo pretende narrar, contar, relatar. El texto argumentativo, argumentar, es decir, puede pretender criticar, convencer, persuadir, eh, sustentar, etc. El texto expositivo, ¿qué pretende? Exponer, explicar, instruir, informar. Eso es lo que pretende el texto expositivo. Entonces, dentro del texto expositivo, ahí sí está la noticia, ¿cierto? Porque la noticia, ¿cuál es el objetivo? Informar. Eh, También otros textos expositivos son, por ejemplo, la enciclopedia, el, el diccionario también se consideraría un texto expositivo, y cualquier artículo que explica algún tema. Como les decía, es objetivo, se escribe en tercera persona y normalmente acá el lenguaje es claro y preciso. Con respecto al lenguaje, en el texto narrativo puede que se utilice el lenguaje poético, es decir, que se utilicen figuras literarias, se utiliza mucho el sentido figurado. En el texto argumentativo se supone que también se busca un lenguaje claro y preciso, pero eso a veces también se vuelve muy personal, porque el autor, al hablar en primera persona, a veces le mete cosas coloquiales, etc. En cambio, el texto expositivo se supone que siempre es claro y preciso. La estructura del texto expositivo. En el texto expositivo hablamos de una introducción donde se introduce el tema. La idea principal de un texto argumentativo se le llama tesis. La idea principal de un texto expositivo se le llama simplemente idea principal. Y acá también sucede lo mismo que con el texto argumentativo con respecto al método de escritura. Si la idea principal está al comienzo, se dice que es deductivo. Si la idea principal está al final, se dice que es inductivo. Si la idea principal está en la mitad, se dice que es inductivo-deductivo. El, eh, bueno, la estructura se divide en la introducción, que es cuando uno introduce el tema. Vean, se va a hablar de esto. Este es el tema. ¿Sí? Luego viene el desarrollo del tema y la conclusión, que puede ser un resumen, a veces puede ser una proyección. Por ejemplo, en las noticias o en los informes se utilizan mucho las proyecciones. A veces simplemente es una idea final, pero obviamente objetiva. Para entender lo de las proyecciones, supongamos que estamos en un informe y estamos diciendo, el informe es acerca de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Entonces uno, como es un informe, ahí se van a mencionar causas, se van a mencionar los hechos y se van a mencionar consecuencias, ¿sí? Entonces uno menciona pues los hechos, las causas, las consecuencias y al final puede hacer una proyección. Por ejemplo, una de las consecuencias del conflicto es que ha aumentado el precio del petróleo. Entonces uno puede proyectar en la conclusión y decir, no, vea, si esta guerra continúa,
lo más probable es que suban mucho más los precios del petróleo. Aunque estoy hablando del futuro, lo cual podría parecer como una opinión, porque no ha sucedido, en realidad es fácil de predecir por la situación actual. Entonces, eso se sigue considerando, es positivo, no es que esté dando una opinión, es que esas consecuencias probables para el futuro es lo que se considera real en este momento. ¿Sí? A diferencia de, bueno, en el texto expositivo también puede suceder lo mismo, que la idea principal esté al final, pero la verdad en el texto expositivo es muy poco probable que eso suceda. Puede suceder más en el texto argumentativo, ¿sí? Pero sucede lo mismo. Si la idea principal está al comienzo, es deductivo; si está al final, es inductivo; si está en la mitad, es inductivo-deductivo. Y veamos un ejemplo de texto expositivo. Los flamencos son aves gregarias altamente especializadas que habitan sistemas salinos de donde obtienen su alimento, compuesto generalmente de algas microscópicas e invertebrados, y materiales para desarrollar sus hábitos reproductivos. Las tres especies de flamencos sudamericanos obtienen su alimento desde el sedimento limoso del fondo de las lagunas o espejos lacustres salinos de salares. El pico del flamenco actúa como una bomba filtrante. El agua y los sedimentos superficiales pasan a través de las lamelas en las que quedan depositadas las presas que ingieren. La alimentación consiste principalmente en diferentes especies de algas diatomeas, pequeños moluscos, crustáceos y larvas de algunos insectos. Entonces, miren la diferencia, por ejemplo, con el texto narrativo que hablaba de Platero. Aquí están hablando de los flamencos, pero no los están describiendo, más bien los están definiendo, ¿sí? Están diciendo características científicas. Otra cosa es si dijera, los flamencos son pequeños, grandes, bonitos, feos, flacos, llenos de plumas, de color rosado. Ahí ya sería más descriptivo, pero tal como está escrito ahí, sería expositivo. Y ahora hablemos del texto descriptivo. El texto descriptivo lo que hace precisamente es detallar, caracterizar o describir una persona, un animal, un objeto, un lugar, etc. ¿Sí? Acá lo mismo que en el texto expositivo, normalmente no se habla en primera persona, aunque eso depende. Porque como les decía, la descripción a menudo es una herramienta de las otras tipologías. Entonces puede que en un texto narrativo el protagonista llegue y diga, bueno, y ese día me la encontré. Estaba vestida de tal forma. Me parecía que tenía estas cualidades. Ahí ya sería una descripción dentro de un texto narrativo. Entonces ahí sí se podría describir en primera persona, ¿sí? Pero si la descripción está en un texto expositivo, ahí no se utilizaría la primera persona. Lo que intenta es describir, dar una serie de características. Entonces, por ejemplo, en el texto descriptivo predominan los adjetivos. Como les decía, dependiendo de lo que uno describa es la descripción. También dependiendo de qué tipo de texto es. Por ejemplo, si la descripción es técnica, eso haría parte de un texto expositivo. Entonces, por ejemplo, puede que describa y dé una serie de características objetivas del animal. Entonces yo digo, el perro es un animal que tiene 4 patas, pertenece al orden de los caninos, a la familia de los mamíferos. Eso es objetivo. Pero yo también puedo decir, el perro es bonito, negro, ahí sería como una descripción sensorial, es decir, lo que distingo con mis ojos. Grande, peludo, de ojo suave al tacto, etc.
Y si yo digo que es bonito, eso ya sería una descripción subjetiva, ¿sí? Bonito, feo, mal geniado, eso sería subjetivo. Y dentro de los textos literarios, cuando se habla de un personaje, normalmente se habla de sus características, no solo físicas, sino también de la personalidad. Este es un ejemplo de un texto descriptivo. El perro de Ana es un perro grande, de color negro, raza mestiza, tiene todas las vacunas al día, se llama Bobby y tiene 14 años. Es muy obediente, aunque ya está un poco sordo. Como es muy mayor de edad, él duerme todo el día. Bueno, muy mayor está mal dicho, pero porque mayor es un superlativo. Miremos un resumen de las características de las tipologías para diferenciarlos. En el texto narrativo, ¿cuál es la intención comunicativa? Relatar hechos, ¿sí? Relatar lo que le sucede a unos personajes en un tiempo y lugar determinado. ¿Cuál es la intención comunicativa del texto descriptivo? Detallar cómo es un animal, una persona, un sentimiento, ¿sí? Es decir, ¿a qué pregunta responde el texto narrativo? ¿Qué ocurre? ¿A qué pregunta responde el texto descriptivo? ¿Cómo es? El texto expositivo pretende explicar, informar o instruir, ¿sí? En ese caso, responde a la pregunta ¿qué y por qué? El texto argumentativo defiende ideas, pretende convencer o persuadir. Entonces, ¿a qué pregunta responde? ¿Qué pienso? Eh, ¿Qué te parece? No porque el texto argumentativo no le responden a uno, pero sí, ¿qué pienso? ¿Cierto que tengo la razón? Deberías pensar igual, trata de convencer. Dentro de los textos narrativos tenemos las novelas, los cuentos, las fábulas, las noticias, la crónica tal vez dentro de las noticias. Dentro del texto descriptivo están, por ejemplo, eh, del texto descriptivo, cuentos y novelas serían más de texto narrativo. Más bien hablaríamos de géneros propiamente dichos descriptivos. Por ejemplo, la pragmatografía, que es la descripción de un objeto o de un hecho. La zoografía, que es la descripción de un animal. La prosopografía, que es la descripción física de una persona. La etopeya, que es la descripción de la personalidad de una persona. El retrato, que es la descripción tanto de la personalidad como física de un personaje. eh, la topografía, que es la descripción de un lugar, etc. Dentro del texto expositivo, ejemplos serían los libros de texto, los artículos científicos, eh, la noticia, el informe, el reportaje. El texto argumentativo, ejemplo sería el ensayo, el artículo de opinión, que también se le llama columna, la tesis de grado, aunque no creo que les pongan eso porque sería muy extenso, no cabría en el examen. La diatriba, la apología, etcétera. Deme un segundo, yo doy acceso. ¿Qué tipos de palabras o características lingüísticas tiene cada texto? El texto narrativo, digamos que con respecto a las funciones del lenguaje, la función que predomina en el texto narrativo puede ser la función poética o estética, y dependiendo del pedazo del texto también puede ser la función representativa o referencial. Eh, con respecto al registro lingüístico, es decir, el tipo de lenguaje que se utiliza en el texto narrativo, digamos que eso depende. Predomina el lenguaje poético, pero también puede utilizar el lenguaje estándar. En el texto descriptivo puede ser lenguaje técnico, o sea, propio de una ciencia o una disciplina, o el lenguaje estándar o cotidiano, el que cualquiera entiende. Dentro del texto expositivo, estándar o cotidiano, también puede ser técnico. Dentro del texto argumentativo, normalmente es estándar o cotidiano, aunque a veces se utiliza otro tipo de lenguaje dependiendo hacia quién va dirigido el artículo o el ensayo. Esas son las características básicas de las tipologías textuales.
Hagamos un ejercicio de práctica. Un ejercicio sencillo y luego hacemos otro más complejo. Ya les comparto el link. ¿En el examen han puesto crónicas? No, yo no he visto, a ver, no, sí, una vez sí pusieron una crónica. Las noticias son informativos, sí. Es que, como les decía, el texto expositivo contiene el texto informativo, el texto explicativo y el texto instructivo. ¿Cómo así que el texto instructivo? Por ejemplo, la receta es un texto instructivo, los manuales son textos instructivos, e incluiría también la noticia y todos los informativos. Los informativos son la noticia, la crónica, el reportaje y la noticia misma. Sí, el informe y el informe. La diferencia es que la crónica, desde la estructura parece narrativo, pero desde la intención sería informativo o expositivo. Yo les decía que los textos se clasificaban según la intención o según la estructura. Entonces, por eso les decía que la crónica es desde la estructura narrativo, pero desde la intención sería informativo. Hay otros también que son por el estilo. Por ejemplo, la biografía. La biografía, desde la estructura, podría considerarse narrativo, pero desde la intención podría considerarse expositivo. Sí. Hay textos que son así. A ver, ¿cuántos hay? Hay apenas 16 de 20 y pico. Voy a esperar un minuto y comenzamos. Bueno, y por mi experiencia con el examen también les hago unas recomendaciones con respecto a las preguntas. Cuando les pregunten, digamos que el examen, cuando pregunta por la tipología o cuando hace una pregunta que tiene que ver con la tipología, si no pregunte la tipología, ellos dicen, por ejemplo, según la intención, entonces uno ya sabe que debe clasificar el texto según la intención, o a veces dicen, por su estructura, entonces lo debo clasificar según la estructura, ¿sí? Que esas son las dos formas en que se clasifica. Bueno, vamos a empezar en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Voy a mermar a esto porque está un poquito duro. Y ahora sí, comenzamos.
Bueno, em, listo. Ese texto es expositivo, ¿sí? Veo que algunos confundieron con narrativo y expositivo, con narrativo y descriptivo. ¿Por qué no es narrativo? No es que me estén diciendo qué hace la estrella o que la estrella es un personaje, no, me están hablando de un fenómeno astronómico, es decir, me están hablando desde la ciencia. Desde ese punto de vista es más un texto expositivo, ¿cierto? ¿Cuál es la intención de este texto? Como tratar de explicar lo que son las estrellas. ¿Por qué no es descriptivo? Porque no está diciendo características. Es decir, em, por ejemplo, no está diciendo que son por ejemplo, la estrella es brillante, luminosa, grande, refulgente, hermosa, agradable. Pues no está dando un montón de características, sino que me está definiendo cómo es desde el punto de vista científico. Por eso no es descriptivo. ¿Sí? La intención no es describir la estrella, es decir, en qué consiste, es explicar qué es. Vamos con la siguiente. Ah, bueno, pero también antes de que se me olvide. Hay unos autores favoritos en la prueba, por lo que he visto yo, o sea, autores que han salido más de una vez. Entre esos están Eduardo Galeano, eh, Daniel Samper y Daniel Samper Pisano, padre e hijo. También William Ospina es otro que ha salido mucho. eh, Gabriel García Márquez, Alberto Salcedo Ramos. Esos son como los principales que yo he visto que han salido muchas veces. Ah, bueno, Héctor A. Faciolince también ha salido más de una vez, para que lo tengan en cuenta. Vamos con la siguiente. María Fer va a la cabeza, vamos con la siguiente. Bueno, muy bien, se refiere a las estrellas. Miren que puntos luminosos está después. Aquí dice puntos luminosos. Eso está después. Entonces, cuando dice estas esferas, se refiere más a lo que está antes, ¿sí? No a lo que está después. Y planetas, em, planetas es masculino, ¿sí? Uno dice los planetas, no las planetas. Como acá está en femenino, no podría ser planetas. ¿Sí? Eh, bueno, vamos con la siguiente. Ahora vale, B va a la cabeza. Vamos con la siguiente.
Bueno, miren, lo primero, obviamente esta pregunta es inferencial, ¿sí? Por acá dice, una estrella es todo objeto astronómico que brilla con luz propia, entonces no es que ellas reflejen la luz. Por ejemplo, los planetas reflejan la luz, ¿sí? La Tierra se ve azul desde el espacio porque está reflejando la luz del Sol, pero la Tierra no produce su propia luz. La luz que tenemos nosotros viene del Sol, ¿sí? Las estrellas no reflejan la luz, ellas la producen. Y eso lo está diciendo el texto, dice. Es todo objeto astronómico que brilla con luz propia. O sea que no es que la esté reflejando. Eso yo no lo puedo inferir a partir de ahí. ¿Sí? Las estrellas son objetos astronómicos. Eso tampoco lo puedo inferir porque es que eso lo dice. Eso yo no lo estoy infiriendo, eso lo dice el texto, eso está literal. Y la pregunta dice, se infiere. Entonces, la pregunta me dice que se infiere, se deduce, eh, se interpreta, yo no puedo dar una respuesta literal. ¿Sí? La pregunta anterior, cuando decía se refiere a, esa sí era literal y la respuesta que se dio fue literal. Pero en esta, como dice se infiere, yo no puedo dar una respuesta literal. ¿Sí? Por eso las estrellas son objetos astronómicos, no, porque eso no es una inferencia, eso lo dice el texto directamente, eso está explícito. La luz de las estrellas es ajena, acá dice, objetos astronómicos que brilla con luz propia, como que ajena, ahí dice que es propia, entonces yo no puedo inferir que es ajena cuando dice que es propia, ¿cierto? ¿Qué sí puedo inferir? Algunas estrellas no titilan. ¿Por qué? Primero, el texto no me está diciendo que algunas estrellas no titilan. Si el texto me dijera algunas estrellas no titilan, eso no sería una inferencia. Pero ¿qué me dicen con respecto a eso? Me dice, en la gran mayoría de los casos titilantes, en la gran mayoría, eso significa que hay algunas estrellas que no titilan. ¿Por qué? Porque me está diciendo que en la gran mayoría de los casos titilantes. Si me dijera todas titilantes o siempre titilantes, ahí yo no podría inferir que hay algunas que no titilan. Pero como dice, en la gran mayoría de los casos, o sea, no en todos, yo infiero que hay algunas que no titilan. Sí es claro, sí es claro. Listo. Pongan atención a esos detalles, ¿sí? Recuerden que ya vimos los niveles de lectura antier. Vamos con la siguiente. Antes de que se me olvide, yo les hablé de cómo se titulaban los textos narrativos, ¿cierto? Que primero con el protagonista, segundo con la trama, tercero con el espacio, por último con el tiempo. ¿Cómo se titulan los textos expositivos? Por ejemplo, este se llama La estrella o estrella. Se titulan según el tema. Como el tema es la estrella o las estrellas, así se debe titular. En el texto argumentativo, normalmente el título tiene que ver con la tesis, ¿sí? Entonces yo me fijo en la tesis y según lo que diga la tesis, ese sería, o así se debe relacionar el título. Y en los textos descriptivos, normalmente el título es lo que yo estoy describiendo, ¿sí? Lo que se esté describiendo, ese sería el título. Bueno, Sofía va a la cabeza, Naomi, mi hora está que arde. Vamos con la siguiente. Bueno, efectivamente es argumentativo, ¿sí? De pronto los que piensan que ese es positivo es porque, obviamente también como acá,
están en contra del reggaetón y por eso van a pensar que efectivamente el reggaetón es malo. Pero recuerden que hay mucha gente que le gusta el reggaetón. Entonces, si yo digo que el reggaetón es malo, eso es discutible, ¿sí? Em, Ese texto es argumentativo. También tengan en cuenta algo. A veces, ustedes deben tratar de ser objetivos, ¿sí? A veces el texto va a estar en contra de lo que usted piensa, a veces va a estar a favor, pero eso no puede modificar sus respuestas. Ustedes responder según lo que le pida la pregunta, no según su opinión. Vamos con la siguiente. Sofía sigue a la cabeza, cambio del tercero al quinto. Vamos con la siguiente. Aprovechen el tiempo. Y lo mismo en el examen. Yo voy a volver a compartir el link. Le dan clic al link y ahí se pueden meter a la aplicación. Pues a la plataforma. Ponen el nombre que quieran. Bueno, miren, una pregunta como esta. Vamos a ver. Esta pregunta era literal, inferencial o analógica. Sí, era literal, porque todas las opciones que están ahí estaban en el texto, menos una, ¿cierto? De hecho, miren que la pregunta dice excepto, o sea, me están preguntando cuál no. No se vayan a comer el excepto. Había tres que sí y una que no. Una pregunta como esta, aunque sea literal, quita tiempo porque me toca buscar cada una de las opciones. Entonces, por eso no respondan apresuradamente, confirmen cada una de las opciones. Y miremos, la primera decía, se escucha en todas partes. Por acá dice, lo escuchas donde quiera que vayas. ¿Sí? Todas partes. Es vergonzoso y repugnante. Por acá abajo dice, tiene que ser el tipo de música más vergonzoso, repugnante, monótono y horrible que jamás haya existido. Entonces, eso sí. Siempre suena igual, dice aquí. Me desconcierta saber que no todo el mundo es consciente de que la música del reggaetón claramente suena igual. Siempre suena igual. ¿Cuál no fue influenciado por el reggae? ¿Por qué? Porque acá dice, claramente no hay influencias del reggae en este género. O sea, está diciendo que eso no. Como me estaban preguntando cuál no, la respuesta es, fue influenciado por el reggae. Sí, sí es claro. Listo. Vamos con la siguiente. Ahora Naomi va a la cabeza. Cambio del primero al cuarto. Vamos con la siguiente. Se colige quiere decir se deduce.
Vamos a ver. Por acá dice, am, a ver, dice, es una molestia. Por acá dice, ¿sabes lo molesto que es? Me dan ganas de tirarme de un edificio para no tener que escuchar, ¿cierto? Suena muy mal, es vergonzoso, repugnante, monótono y horrible. Por ninguna parte del texto da a entender que el reggaetón sea soportable. En ninguna parte del texto lo dice, porque ese texto es una diatriba, es un discurso en contra de. Como en ninguna parte habla de algo positivo o da a entender de que es soportable, no, yo no puedo afirmar eso a partir del texto, ¿sí? Que veo que muchos lo pusieron, de pronto porque les gusta, ¿cierto? Pero ustedes tienen que responder según el texto, ¿sí? Veamos este otro. El reggaetón muestra matices dentro del género. Por acá dice, eh, me desconcierta saber que no todo el mundo es consciente de que la música reggaetón claramente suena igual, o sea que no hay matices, no hay diferencias. Es lo mismo siempre, según pues lo que dice el autor, ¿sí? Por acá dice, el reggaetón es un aliciente para la vida, o sea, da ganas de vivir. Por acá, ¿qué está diciendo el autor? Dice, me dan ganas de tirarme de un edificio. Eso no son ganas de vivir. Eso es lo contrario, ganas de morir. Da ganas de morir, según el autor. Obviamente es una exageración, pero eso no, para él no da ganas de vivir, o para ella, ¿sí? Por descarte es, las canciones de reggaetón son en español. Y vamos a ver por qué. Por acá dice, para no tener que escuchar otra mierda de canción española nunca más. Canción española. Es decir, da a entender, ya que está hablando del reggaetón, que las canciones de reggaetón son en español. Porque si no, no hubiera dicho canción española, sino que hubiera dicho otra cosa, o canción en inglés o algo así. Pero acá dijo española, ¿sí? O sea que yo lo que puedo deducir de lo que dice el autor, sin contradecirme, es que las canciones de reggaetón son en español. Sí es claro, aliciente es algo que motiva, ¿cierto? Por decir algo. Ah, bueno, las personas alcohólicas, su aliciente de vida es el alcohol, ¿sí? Un buen padre, su aliciente de vida son sus hijos, y así. Entonces, vuelvo y les digo, ustedes tienen que separar su opinión personal de lo que diga el texto, ¿sí? Así sea un tema con el que no estén de acuerdo, porque ahí se ven cositas. Yo he visto que hay más de un texto que es de izquierda ahí, entonces si usted es muy de derecha, se pone a pelear con el texto y va respondiendo mal, ¿sí? Entonces deben tener en cuenta eso. Am, vamos con la siguiente pregunta. Vale, ahora va a la cabeza. Cambio del primero al tercero. Vamos con la siguiente. Uy, eso se veía más grande ahora. Se ve como muy pequeñito. ¿Se alcanzan a ver? Lo había visto más grande. Bueno, pero yo creo que sí alcanzaron porque todos le pegaron. Lo voy a leer por si algunos no alcanza. Dice, un león atrapó a un ratón, pero decidió dejarlo libre. Más tarde, el león quedó atrapado en una red de cazadores. El ratón, agradecido, mordió la red y liberó al león. Moraleja, no subestimes la ayuda de los más pequeños. Listo. Allá lo leí por si no alcanzaban. Efectivamente es narrativo, sí, es un texto narrativo. Vamos con la siguiente. ¿Por qué? Porque cuenta las acciones realizadas por uno o unos personajes en un momento y lugar determinados. Vamos con la siguiente. Se mantienen las posiciones. Vamos con la próxima.
Miren, se infiere que qué acción realizaron los cazadores. ¿Qué acción realizaron ellos? Poner la red. Entonces se infiere, o sea, eso es de una se infiere, ¿sí? Entonces hay tres que realizaron acciones: el león, el ratón y los cazadores, ¿sí? No porque los hayan mencionado, ¿sí? Eh, por ejemplo, si el león hubiese dicho, eh, ah, por ejemplo, si el texto se llamara, si el texto se llamara el león, el ratón y los cazadores, y por allá en ninguna parte del texto se mencionan los cazadores, ahí los cazadores no serían un personaje, no hicieron nada, ¿sí? En el ejemplo que les di ahora, yo citaba lo que decía eh, un personaje, ¿sí? Cuando decía que Dios te bendiga. Ahí Dios no está haciendo nada. El que está diciendo las cosas es el personaje. Por ejemplo, si acá el león le hubiera dicho, si el ratón le hubiera dicho al león, ten cuidado con los cazadores. Ahí sí los cazadores no están haciendo nada. Los mencionaron, pero no están haciendo nada. Pero acá dice, en una red de los cazadores, se infiere que los cazadores quisieron poner la red. Entonces, como realizaron una acción, son personajes. Vamos con la siguiente. La siguiente vale doble puntaje. Bueno, no hubo modificación, vamos con la siguiente. Bueno, miren, para eso hay que entender eh, cada uno de esos refranes, ¿sí? Por ejemplo, haz el bien sin mirar a quién. ¿Qué quiere decir eso? Sé bueno, ¿sí? Sé bueno. No hay mal que por bien no venga. Es decir, si me pasa algo malo, seguramente me va a pasar algo bueno, gracias a eso malo, ¿sí? Si me rascas la espalda, yo rasco la tuya. Si me haces un favor, yo te hago un favor. Eso es lo que quiere decir esa frase. Y más amigo el ratón del queso es un refrán que se utiliza cuando uno duda de una amistad, ¿sí? Cuando uno duda de una persona que supuestamente es el amigo de uno, uno dice, no, más amigo el ratón del queso. O sea, como quien dice, no, yo no creo que en realidad sea una amistad sincera. Entonces, si uno se pone a mirar qué pasó en la historia, recuerden, el león le perdona la vida al ratón. Se puede decir que le hizo un favor. El ratón después le devuelve el favor liberándolo de eh, la prisión que era la red. Entonces, ¿cuál aplica? Si me rascas la espalda, yo rasco la tuya. Porque hace el bien sin mirar a quién. Es como quien dice, haz el bien y no esperes nada a cambio. O sea, ahí no hay nada a cambio. ¿Sí? En cambio, aquí hubo como un intercambio de favores. Aplicaría más a la historia. ¿Sí? Por eso las preguntas analógicas son las más difíciles. Ah, es que hay muchísimos refranes y créanme que en casi que con toda seguridad va a haber algún refrán o alguna frase en el examen que ustedes de pronto no conozcan. Hay que conocer mucho. Yo es porque estoy acostumbradísimo a eso, entonces
Me sé un montón no, de refranes. Pero si es claro o no. Listo. Seguramente, la sabiduría. Vamos a ver cómo quedó esta vaina. Felicidades a Hidárraga, que falta la tilde en da, a Naomi Misora y a la medalla de oro, Sofía. Mención especial para el cuarto lugar, Vale, y el quinto, Juliana. Y para el público. Vamos a ver cómo les fue en porcentaje de respuestas. 43%, bueno, hay que practicar, hay que practicar. Bueno, alcanzamos a hacer otro ejercicio, denme un segundo. Otro ejercicio. Pero mejor lo hago en otro. Sí, mejor lo vamos a hacer en quizzes. ¿Esto qué le pasó? Listo, vamos a hacer otro ejercicio. Ya les comparto. Ya les comparto el link. Bueno, entonces se pronunciaría Hidárraga. Como Hidárraga. Me un poquito esto. De hecho, se supone que los nombres y los apellidos no tienen ortografía, sino que tienen su propia ortografía. Es como lo pusieron a uno los papás o como se puso en la historia. Voy a hacer un ejercicio de textos argumentativos porque los textos narrativos me parece que son más fáciles de comprender para las personas. Entonces, mejor que practiquen lo que puede ser más difícil. O sea, lo cambiaron en el registro civil. Listo, comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Lean bien todo el texto antes de responder las preguntas.
Esa pregunta es literal, estaba tal cual en el texto. ¿Sí? Controlar el tiempo y verificar el contenido de los videojuegos. Muy bien, vamos con la siguiente. Bueno, miren, ojo, esta pregunta no es inferencial. ¿Por qué? Porque no dice se infiere o algo así. Entonces yo no necesito sacar teorías. Esta pregunta tal como está escrita parece literal, entonces yo debo mirar si está literalmente. Dice, a nosotros los padres nos toca, ¿cierto? O sea que el que está hablando es un padre de familia. Más abajo dice, siempre formarán parte de la vida de mis hijos, ¿sí? Em, según eso, ¿quién es el autor? ¿Qué es lo único que puedo afirmar del autor? Que es un padre de familia, ¿sí? Ya decir que es un profesor, no, él no dice cuando doy clase o algo así. Un adolescente tampoco podría afirmar que quien lo dice es un adolescente, porque es más, él dice que tiene hijos, ¿sí? No es lo común en un adolescente que tenga hijos. Entonces, lo que puedo decir sin contradicción es que es un padre de familia. Vamos con la siguiente. Muy bien, los videojuegos pueden contribuir a desarrollar la imaginación de los niños. Eso lo está diciendo por acá. Pueden contribuir a motivar la imaginación de los niños, lo está diciendo literal, ¿sí? Ahora, ayudar a desarrollar la motricidad no lo dice. Eh, pueden causar adicción, no lo dice. Además, si digo que pueden causar adicción, eso no sería un argumento para defender algo a favor de los videojuegos, eso antes sería en contra, ¿sí? Y los videojuegos contribuyen al aprendizaje de un segundo idioma, tampoco lo menciona el texto. Recuerden que es lo que diga el texto. Vamos con la siguiente.
bien, se están haciendo recomendaciones en esos dos párrafos, ¿sí? O al menos en una parte de esos párrafos. Vamos con la siguiente. Bueno, miren algo. Es cierto, y lo habíamos acabado de decir, que en los párrafos 2 y 3 se hacen recomendaciones, pero noten cómo se llama el texto. A favor de los videojuegos. Empieza hablando muy bien de los videojuegos y termina diciendo, los videojuegos siempre formarán parte de la vida de mis hijos como una opción más de entretenimiento. O sea, ese texto no es para hacer recomendaciones, ese texto es para decir que los niños deberían practicar videojuegos, que está bien que jueguen, que los practiquen. Sí, hay que tener control, pero hay que tener control sobre la práctica, ¿cierto? Que lo ideal es que los practiquen. Entonces, ahí sí se pelaron, ¿sí? Acá, y recuerden otra cosa, normalmente el objetivo de un texto argumentativo es convencer, ¿sí? Bueno, aunque si se dedicase nada más a hacer recomendaciones, está bien que fuera concientizar, pero se nota que aquí quien lo escribió está completamente de acuerdo con que los utilicen y propone que los utilicen. Vamos con la siguiente. Este es otro texto, así que léanlo entero antes de responder. Este es el texto 2.
Miren, dice, la principal señal de alarma, esta pregunta era literal, ¿sí? Dice, la principal señal de alarma es la dependencia del juego. Entonces, está literal, la dependencia del juego, ¿sí? Esto otro no lo mencionan ahí como principal señal de alarma. Vamos con la siguiente. Bueno, la mayoría le pegó. Los niños experimentan insomnio. Los niños manifiestan un lenguaje soez, o sea, dicen palabrotas. Eso no lo dice el texto. Recuerden que ustedes deben responder según lo que diga el texto. Y el texto sí menciona que dice, en muchas ocasiones los niños experimentan insomnio. Ahí está. Vamos con la siguiente. Bueno, aquí veo que algunos se descacharon. Miren, en común quiere decir que sea aplicable para los dos textos, no para solo uno de ellos. Los dos textos no me hablan de ventajas y desventajas, es decir, en el texto 2, por ejemplo, no hay ninguna ventaja. El texto 2 no menciona una sola ventaja de los videojuegos. Entonces yo no puedo decir que un tema en común son ventajas y desventajas porque el texto 2 no me habla de ventajas. ¿Sí? Ahora, efectos de los videojuegos en los niños. Miren que dice efectos. No está diciendo efectos negativos, sino efectos. O sea que podrían ser positivos o negativos. En el texto 1 se habló más positivamente, en el texto 2 se habló más negativamente, pero en ambos se habló de esos efectos. ¿Sí? Efectos es neutro. Hay efectos buenos y malos. Entonces, ese se aplica para los dos textos. Vamos con el siguiente.
Algo que mencionan los dos textos es que los niños tienden a desarrollar adicción o, bueno, una gran afición más bien. En el segundo, eh, digamos que esa gran afición se entiende como adicción, ¿cierto? Y en el primero también dice que son muy aficionados y que por eso hay que controlarlos. Ahora, los niños pequeños que juegan videojuegos ponen en riesgo su salud. En el primero no se da a entender eso, en el segundo sí. Los videojuegos son capaces de desarrollar habilidades en los niños. Eso solamente se mencionó en el primer texto, en el segundo no. Y dice una idea que comparten ambos textos, o sea, tiene que estar en los dos. Lo que sí está en los dos es que los niños desarrollan gran afición hacia los videojuegos. Vamos con la siguiente. Son textos argumentativos, toman una posición frente a un tema, en este caso el tema de los videojuegos. Enseñar todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos, no, porque es que los textos no hablaron, por ejemplo, cuáles géneros hay, qué tipo de controles se usan, cuáles son las consolas. Ahí no hablaron todo de los videojuegos, ¿sí? Informar sobre la popularidad de los videojuegos. Eso no es una noticia donde dice, se han vendido más de tantas copias de tal juego, o la mayoría de los jóvenes practican videojuegos. No, no se dijo nada parecido. No se habló de cifras. Vamos con la siguiente. Este es otro texto.
hay un conflicto de identidad. Es decir, ahí Borges dice, eh, esto lo escribió Jorge Luis Borges y dice, al otro, a Borges. Entonces él está hablando de sí mismo, pero hay como un conflicto de identidad que se ve a lo largo del texto, ¿sí? Porque él habla como de dos Borges distintos. Claro que hay una característica de uno y una característica de otro. Entonces es un conflicto de identidad. La dificultad que siente en su vida pública, no porque no es que él no habla simplemente de su vida pública y no necesitaría hablar de dos Borges, ¿cierto? La disputa que mantiene con su gemelo, no, él está hablando de sí mismo, no está hablando de ningún hermano gemelo y en ningún caso él dice mi hermano o algo así. Y la alegría de su identidad, no, él lo que muestra es un conflicto. Vamos con la siguiente, vamos con la penúltima. Bueno, miren, aquí Jorge Luis Borges es un escritor, pero no es solo por cultura general, sino que acá también lo menciona, am, dice, no sé cuál de los dos escribe esta página, por acá también habla, hay un Borges que es el Borges Ser, ¿cierto? Por acá dice, Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser, ¿sí? Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Ese es el Borges ser el que está hablando. Y el otro Borges es como el Borges escritor. Por acá dice que ha escrito algunas páginas válidas, ¿sí? Pero esas páginas no me pueden salvar, ¿sí? Dice, nada me cuesta lograr, que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. ¿Quién se encarga de escribir páginas? Los escritores, ¿sí? Por acá también dice libros, dice, pero me reconozco menos en sus libros, o sea que es un escritor, ahí está. Borges escritor y Borges ser. Esa era la dualidad. Borges, Borges sujeto y Borges autor, es lo mismo. Por ejemplo, acá Borges autor y Borges escritor no es válido porque autor y escritor sería en este caso lo mismo. Borges y su otro yo, no, él define claramente que del que está hablando es el escritor y que él es el ser. Borges sujeto es el Borges ser y Borges personaje, no porque él no está hablando de un Borges que sea un personaje de una obra de él. Entonces es Borges sujeto, o sea, Borges ser, y Borges escritor, o sea, Borges autor. Vamos con la última pregunta.
Bueno, sustentar su posición mediante una cita de autoridad. Sí, eso sería una cita de autoridad, es decir, está citando a alguien reconocido. Aunque hoy no hablamos mucho de tipos de argumentos, el citar a un escritor reconocido como Spinoza, él lo hace para sustentar su tesis o defender lo que él está mencionando. Vamos a ver cómo les fue al final. 66%, pues no está mal para ser la primera vez. Y veo que en el chat había una discusión, veamos. Ahí están los resultados. 66%. Individuales, no porque son de cada uno, entonces yo no debería mostrar los resultados de cada uno, a menos de que cada uno de ustedes autorizase a hacer eso. Miren, ustedes deben tomar, con respecto a los textos argumentativos, siempre de la forma más simple. Identifiquen el tema y piensen, ¿el autor está a favor o en contra? Y ya. Si es un texto expositivo, se supone que no está ni a favor ni en contra, sino que simplemente está mencionando el tema o informando. Por eso les digo, yo no puedo mostrar los resultados de cada uno porque se supone que son individuales. Sí, eso sería exponerlos. Espero que hayan aprendido bastante. Recuerden que el miércoles vamos a hablar de otro tema que es análisis textual. El lunes diré. Les deseo una feliz noche. Espero que les vaya muy bien. Dios los bendiga. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Mucho gusto. Hasta luego. Ahorita más tarde les subo la grabación. Que esté muy bien. Dios los bendiga. Con mucho gusto.